Ok, pues como decía su compañera, estamos hablando acerca de la lectura, ah, lo importante que es la lectura, los beneficios que tiene leer y los niveles de lectura. Hoy vamos a seguir hablando obviamente de este tema eh, y algunas estrategias para leer como lo que actualmente conocemos como un hack, ¿verdad? Como un truco, cómo leer más fácilmente o cómo entender que muchas veces nos pasa que leemos y después de haber leído dos o tres páginas nos damos cuenta que no entendimos nada. Entonces, hay un par de estrategias. Esas dos estrategias que están aquí en pantalla son unas estrategias que podemos usar antes de leer un texto. Antes de empezar a leer texto o párrafos o escritos, tenemos que hacernos dos preguntas importantes. Uno, es ¿por qué o para qué leer? Quiere decir cuál es nuestra motivación o el objetivo de nuestra lectura. Un ejemplo, si nosotros compramos un celular y viene un pequeño manual de guía rápido, tiene que haber una motivación por la que tenemos que leer eso. La motivación, pues, es descubrir cuáles son las funciones más básicas de nuestro celular. O al revés, ¿verdad? Si nos llega otro ejemplo, mejor dicho, otro ejemplo, nos llega un documento a nuestro domicilio, una correspondencia, no carta, porque ya no se usan cartas, pero sí una correspondencia, y queremos saber qué tiene cuál es la intención de ese documento, pues tendríamos que leerlo. Entonces tenemos una motivación. Entonces el primer punto es por qué o para qué leemos, ¿de acuerdo? El segundo punto es qué leer, o sea, qué buscar. Muchas veces si tenemos que investigar algo, leemos de forma muy parcial o muy general porque estamos buscando solamente una parte. No queremos leer todo, no nos interesa conocer todo, solamente nos interesa identificar una palabra o una idea en un texto. Entonces son dos cosas que tenemos que considerar antes de empezar una lectura. O sea, ¿para qué quiero leer un texto y qué estoy buscando en este texto? ¿De acuerdo? Ahora, ya una vez que estamos frente al texto, ya lo estamos empezando a leer, hay varios tips o varios, como les decía, hacks que podemos usar para que podamos entender mejor o quede más clara la lectura. Uno de los principales que yo siempre recomiendo es leer en voz alta o voz baja. No importa, hay quienes a veces nos damos cuenta que estamos leyendo en voz baja y ya nos dimos cuenta que nos perdimos. Entonces yo lo que hago a veces es digo, ok, voy a leer en voz alta y así me escucho y ya no me pierdo. Entonces, como sea, puede ser voz alta o voz baja, ahí podemos cambiarlo de vez en cuando, pero lo más importante, chicos, es siempre respetar los signos de puntuación. Si hay una coma, hacemos una pausa, si hay un punto, una pausa más prolongada. Cuando hay signos de admiración, pues cambiamos la entonación, signos de pregunta, pues es una pregunta, porque si no respetamos esos signos de puntuación, pues no va a quedar claro lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Otra cosa que se puede hacer es predecir. ¿A qué se refiere esto de predecir? Muchas veces cuando nosotros estamos hablando y alguien más mm, nos escucha, puede anticipar lo que vamos a decir o termina la oración que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nos está prestando atención. Entonces, cuando estamos leyendo un texto, que de hecho es lo que nos pasó, si se acuerdan, en este texto que le faltaban palabras, aunque no teníamos las palabras, podíamos predecir, podíamos saber qué palabra iba ahí por el contexto, porque ahí quedaba mejor una palabra. Entonces otra cosa que podemos hacer es predecir el texto cuando estamos leyéndolo. Otra cosa que es muy importante, chicos, es ponerle atención a los títulos, subtítulos, si viene enumerado por punto uno, 2.3 es muy importante porque así podemos identificar los temas del texto. ¿De acuerdo? Ok, como les decía, entonces es muy importante prestar atención a los temas, subtemas y pequeñas marcas, perdón, que tiene el texto para poder identificar, esta es la parte uno, parte 2, parte 3. O, este es el inicio, este es el desarrollo y esta es la conclusión. Si identificamos el tema principal y cómo está estructurado el texto, va a ser más fácil de entender lo que estamos leyendo. Otro punto que sería el cuarto es identificar las palabras o conceptos claves. Si no entendemos una pequeña palabra en un texto, ya no entendimos nada. ¿Por qué? Porque hay palabras muy importantes que tenemos
que conocerlas. Por lo tanto, la sugerencia ahí es investigar el significado, ¿de acuerdo? Hay que investigarlo. Otra de las estrategias es ir subrayando, ir marcando, tomar notas. Yo prefiero que haya un texto tachado, marcado, subrayado, porque quiere decir que lo estamos leyendo y lo estamos estudiando, a leerlo, a verlo ahí todo limpio, ¿de acuerdo? Son estrategias. Subrayamos, marcamos, ponemos pequeñas notas. Leer la parte donde el concepto principal no queda claro. Cuando no queda claro, hay que volver a releer. Esa es otra sugerencia que siempre les doy, es releer el texto. O si nos perdimos en un párrafo, leer ese párrafo. Si nos perdimos en una oración específicamente, pues esa oración solamente, hasta que quede claro, porque si es una parte importante del texto, nos vamos a perder en todo lo que resta. Y por último, sustantivos o conceptos y cambiarlos. Hay palabras que se pueden cambiar por otras y no pasa nada, porque no son tan importantes. Ok, chicos, pues hasta aquí lo voy a dejar porque tenemos problemas. Nos vemos en un momento, chicos.